¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, amiga? Bienvenido al último podcast de la Liga Team Channels. Bienvenidos al cierre del año. Estamos aquí, el equipo completo. Hemos querido tardar un poquito para hacer este cierre de la temporada 2025-2026 para que pudiéramos estar todos juntos en este último capítulo, último episodio de la Liga Team Channels. Como siempre, patrocinado por la buena gente de Winner Odds. Ya sabes que si quieres invertir en apuestas deportivas, esos son tus chicos, ¿no? Puedes preguntarle tranquilamente a Miguel, que te informará, y si no a Fermín. Así que, en cualquier caso, gracias también a ellos por estar toda la temporada con nosotros. Espero que les haya valido, que les haya gustado, que les haya generado marca. Bueno, para eso está un patrocinio, ¿no? Y también porque, bueno, tenemos una cierta relación, creo que buena, y esto también es importante. En cualquier caso, pues el año que viene, Dios dirá, que dicen en mi casa, y esperemos contar, evidentemente, con el equipo y contar también con el patrocinio de la gente de Winner Odds. Y, por supuesto, lo más importante, contar con todos vosotros. Jonathan, Johnny y Fran estarán en un ratito con todos vosotros para hacer el resumen de este capítulo final, cómo ha quedado la liga. También hay bastantes cosas ya decididas en la hipertensiones, así que haremos balance, hablaremos de todo ello. El debate probablemente girará en torno a la selección, las convocatorias, en fin, que la liga acaba, pero el fútbol no. Tenemos la World Cup, la Copa del Mundo, así que evidentemente va a seguir hablándose de fútbol mucho tiempo. Pero aquí termina esta segunda temporada de la Liga Team Channels. Espero de todo corazón que lo hayáis disfrutado. Tocará despedirse en un ratito, pero antes de nada, muchísimas gracias por estar ahí escuchando este último podcast. Bienvenido a la Liga Team Channels. Bueno, pues como decía en la entrada, estamos en el podcast que cierra toda la temporada 2025-2026 y hemos decidido también tardar un poquito para estar todos juntos, para despedirnos, y como también diré en la parte final, vienen a ser casi, no llega, pero casi 100 podcasts entre la prórroga, el Road to Egypt y la Liga Deportiva. Es decir, que creo que ha sido un contenido del que podemos sentirnos orgullosos, y por supuesto a los que hay que aplaudir es al equipo que ha estado presente siempre que han podido, que ha sido la mayoría de las veces. Así que aplauso para Jonathan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, encantado de estar aquí en el último programa. Buena temporada que pasamos por aquí. Johnny, lo mismo, un aplauso para ti. Además, hemos tardado un poquito porque estabas en Atenas. ¿Has disfrutado? Muchas gracias por esperarme este día y nada, sí, una pasada la verdad estar allí. Faltó ganar, pero una pasada la verdad. Así que gracias por esperarme, chicos, un placer estar. Fran, y a ti te tengo que dar las gracias porque además, bueno, pues estás siempre muy liado y en breves tienes un problema médico del que evidentemente te vamos a mandar todas las buenas vibras, no solo nosotros, sino de todos los oyentes, ¿eh? Pues muchas gracias, sí. A ver si se acaba esta odisea que dura años. Pero bueno, lo importante es estar aquí, que como siempre digo, es la mejor medicina que hay. Y pues gracias a los compañeros por aguantarme todo el año. A ti, que eres el que soporta todo este formato con todo lo que tienes encima de tenis y demás. Y a los oyentes, obviamente. Es bonito oír cifras y números de podcast. Y sin duda, pues como digo, es una pasada que la gente quiera escucharnos y que sigamos haciendo algo que nos gusta. Sí, además te dices, Fran, bueno, llevas mucho tiempo. Sí, pero hay que mantener la esperanza, como el Real Zaragoza, ¿sabes? De que las cosas mejoren, de que vaya todo bien. Ojalá. O sea, que estaría muy bien tener aquí, dentro de muchos años, estar tú y yo hablando, porque tú ya estás con una salud mejorada y el Real Zaragoza está algún día en primera división, ¿no? Así que vamos a ponernos ese objetivo, ¿vale, Fran?
Que lo veamos los dos. Efectivamente. Dicho lo cual, vamos a hacer un resumen muy rápido de resultados por completar lo que hacemos siempre, pero directamente, evidentemente, nos iremos a la clasificación y un poco a sacar conclusiones de este final de liga que, bueno, tuvo de todo, como siempre, ¿no? Drama y alegría. Valencia 3, Barcelona 1, Real Madrid 4, Athletic Club 2, Levante 1, no, me he equivocado, ¿no? Ah, no, el Real Betis 2, Levante 1, esto de la vejez. Mallorca 3, Oviedo 0, Girona 1, Elche 1, Getafe 1, Osasuna 0, Español 1, Real Sociedad 1, Celta de Vigo 1, Sevilla 0, Alavés 1, Rayo 2 y Villarreal 5, Atlético de Madrid 1. Realmente de aquí lo que nos interesa evidentemente va a ser repasar la clasificación, que además, pues mira, por primera vez os lo voy a compartir y así la vemos todos juntos. Para el que no la tenga, ahí está. No, esta no es, espera, que la tengo. Estos son los resultados. Que un momentito que os la comparto. Creo que será esta. Ahí está. Campeón, ya lo sabíamos, 94 puntazos para el Barcelona, segundo Real Madrid, tercero Villarreal, que bueno, tenía esa enjundia en el duelo con Atlético de Madrid, que yo creo que le importaba, bueno, más bien poco, pero bueno. 69 Atlético de Madrid, el cuarto, quinto Betis, 60 son los puestos de Champions y que más o menos estaba ya prácticamente todo decidido. Celta de Vigo, 54, confirma su posición en Europa League, que irá junto a la Real Sociedad como campeón de Copa. Y podemos empezar por aquí, Fran, que tú siempre has tenido cerca al Celta de Vigo, ¿no? ¿Qué te parece bueno, espera, que se nos va Fran un momentito, que tiene la ventana abierta. Pero bueno, Jonathan nos vale igual para analizar. Sí, estoy si quieres. Estás. Bueno, si era por empezar porque eres gallego, no por otra cosa, que a mí me... El Celta de Vigo, y que además has hablado muy bien esta temporada del Celta de Vigo, bueno, con competición europea, llegando un poco a la parte final. Objetivos cumplidos para un Celta de Vigo, ¿no? Sí, sin duda. Era un equipo que nos dejaba dudas a principios de temporada. Siempre señalábamos a los vigueses y al Rayo por el tema de la competición europea y que les podía pasar factura. Viendo las 4 posiciones, que yo creo que eran más que evidentes, igual no el orden, pero ese top 4 yo creo que era bastante claro. El quinto puesto, pues hay que darle su mérito al Betis, sin duda. Pero a partir de ahí estaba todo muy, muy abierto, ¿no? Y viendo cómo ha ido la temporada y equipos que podrían estar ahí perfectamente, Sevilla, Valencia, Real Sociedad, Athletic Club, obviamente, que el Celta se haya hecho con esa sexta plaza, habla muy bien del trabajo de Giraldez, muy bien de esa planificación, de contar con la cantera, a pesar de ese ocaso ya de Iago Aspas, y que antes de irse Benítez podía parecer un problemón y no haber mucha solución. Yo creo que lo han resuelto muy bien con gente de la casa y con un fútbol muy atractivo y sin duda, obviamente los focos, y merecidamente, se los está llevando el Rayo por esa final de Conference, pero ese sexto puesto del Celta es muy meritorio. Ahora entraremos, no vamos a adelantar acontecimientos porque el debate va a ser un poco relacionado con la selección y con la convocatoria de España, ¿vale? Y sé que con el Celta de Vigo también hay sus más y sus menos, sus dimes y sus diretes, pero Jonathan, ¿es Giraldez uno de los entrenadores de la temporada? Joder, mira, parece que me lees el pensamiento. Justo os iba a lanzar ahí un temilla predebate cuál considerabais que era el mejor entrenador de la temporada en la liga. Y Giraldez es uno de los candidatos. Como muy bien apuntaba Fran, sobre todo para mí la temporada del Celta es muy exitosa, en Liga obviamente, porque alcanzar nuevamente puesto de Europa League es un éxito y además hacerlo de la manera que lo hace, ¿no? Un equipo con una propuesta valiente, atrevido, una manera de jugar particular, ¿no? Un sistema muy particular de Giraldez, pero sobre todo reconforta porque es como el triunfo de un buen trabajo de cantera, ¿no? Hay infinidad de jugadores de la cantera en el primer equipo que están totalmente asentados y con esa base alcanzar ese logro para mí tiene aún más valor y viene a dar un poco la medida de lo que debe ser hoy día el fútbol español, ¿no? Cuando hay problemas económicos hay que apostar más que nunca por la cantera. Es verdad que muchas veces hay que tener suerte, que los jugadores den el rendimiento que se espera y a veces no es así, pero
habiendo un buen trabajo de cantera, como también se viene viendo en el Villarreal durante años, y ahora en el Celta, pues está demostrado que da sus frutos. Así que en tiempos de bonanza económica es muy fácil fichar, pero en tiempos en los que hay que apretar más el cinturón, yo creo que hay que invertir en esa cantera que siempre es tan importante y la base de cualquier club. Y Giraldez, pues es un poco quien representa todo eso porque entrenó en la cantera y ha tirado de muchos jugadores que le dieron un rendimiento tan espectacular. Y ya os dejo el guante del mejor entrenador. Yo de la temporada voy a destacar como mejor entrenador, para mí, a Íñigo Pérez, ¿vale? Del Rayo. Para mí es el entrenador de la temporada y nada, espero que os suméis ahí a ver cómo lo veis vosotros. Johnny, bueno, si hay nombres que hay que poner encima de la mesa con entrenadores, pero también con equipo, es el señor Bordalás y su Getafe, que creo que igual no lo metemos como el mejor entrenador de la temporada, pero yo creo que este Getafe, Johnny, le debe muchísimo a Bordalás. Evidentemente, no hemos hablado, la inversión y la selección de los jugadores de los fichajes de invierno han sido importantísimos, pero chico, séptimo puesto Conference, tú que vives cerca, tú que además estás relacionado de alguna manera, ya sabes, porque Sí. con el Getafe, el público saltando al campo, hostias, exitazo, tío. Para mí, don José Bordalás Parera es el mejor entrenador de este año de Primera División. O sea, no tengo ninguna duda y sin quitarle ningún mérito a los dos que ha dicho Jonathan, a Giraldez y a Íñigo Pérez. O sea, estamos hablando de un tío que tuvo que llegar a poner a Niom de delantero centro, antes del invierno. O sea, meter a ese Getafe séptimo. Creo que ha metido 32 goles en 38 jornadas. Sí. O sea, es una auténtica barbaridad. O sea, una auténtica barbaridad. Yo no tengo dudas que para mí, ya insisto, sin quitar mérito a lo del Celta, pero creo que el Celta a lo mejor todos podríamos pensar que iba a luchar por los puestos europeos. A mí lo del Getafe me parece una auténtica obra de arte, sinceramente. Y para mí, recojo el guante de Jonathan y para mí es el mejor entrenador de la Primera División este año. Fran, ya que hemos lanzado el guante, te toca a ti el Rayo en posición sexto Celta, séptimo Getafe, Rayo octavo y encima mañana con la final de la Conference, que va a ser épico. Yo creo que pase lo que pase, evidentemente más épico si la ganan, no, pero hablaba de su entrenador Jonathan como el mejor de esta temporada en la Liga, pero si no es el mejor, está entre los mejores, ¿no, Fran? Sin duda, no creo que haya mucha disparidad de criterios, más bien todo lo contrario, unanimidad. Pesa mucho, obviamente, la final de la Conference. Acabamos de hablar de Giraldez, del tema de Europa, y el Rayo lo repetíamos mucho, que le podía pesar. Llegó a estar cerquita ahí de la zona de quema, pero supo salir. Y bueno, acaba de decir Johnny lo de Bordalás, es acojonante, ¿no? Si no se le va a Uche, igual los clasifica para Champions. Yo ya no. Y es que lo de Uche es mérito de él también. Justo cuando lo decía Johnny, lo de Uche, que le inventó él esa posición y al final sacaron por él, ¿cuánto pagó el Crystal Palace? No sé, ahí me pierdo, pero entre No ha pagado, ¿eh? O sea, hay traspasado. que da para debate ahí, para debate porque hay fair play financiero metido de por medio y como se lo ¿no fue traspaso? No, es una cesión de este año con compra obligatoria de 20 millones, creo recordar. Creo que si jugaba X partidos y no los ha jugado. Claro, pues no lo sabía yo. Con ese dinero que ya contaba en principio de compra obligatoria, ha hecho fichajes y ahora si se lo devuelven, pues ahí hay un problema. Marrón. Sí. Pero bueno, yo creo que, bueno, igual es un poco injusto diferenciar entre Íñigo Pérez y Bordalás. Es obviamente que lo que tiene Bordalás es sacar petróleo puro de piedras, de pizarra. Y bueno, lo del Rayo es muy complicado también y llegar a un título europeo. Yo creo que son dos claros vencedores. Giraldez un poquito por abajo, que tiene igual pues más mimbres, un poquito más de apoyo. Pero yo quería meter un nombre. Sí, yo quería meter un nombre para que no se nos olvide, que obviamente no puede llegar al nivel de ellos. Pero yo creo que todos vimos al Levante descendido como al Oviedo hace unas cuantas jornadas. Y es justo mencionar a Luis Castro porque que haya salvado a Levante
como con todos los equipos que había metido ahí abajo, tiene su puntito de mérito, pero bueno. No tiene su puntito. No, puntito no, tiene un meritazo, o sea, su puntito no. O sea, casi un milagro. Sí. Totalmente. Además, ahora que lo has dicho, y antes de que se me olvide, me ha gustado mucho, porque entre partido y paseo por Atenas, leí unas declaraciones suyas que decía que era injusto que se jugara la final de Copa antes de acabar la temporada, y me parecen muy correctas. Porque estábamos acostumbrados a que llegaran Madrid o Barça y no pasara nada, digamos, en términos de clasificación, pero es que este año ha condicionado también. O sea, que la Real ganara la Copa, luego se ha dejado ir, y muy bien hecho por la Real, pero ha condicionado en algunos partidos la clasificación de la Liga. Yo es que creo que la final de Copa debería jugarse siempre una vez acaba la Liga. Claro. Está claro que estamos con 1000 competiciones, siempre hablamos de lo cargado del calendario, pues eso, que ahora va a jugar el Rayo la Conference, aún falta la final de Champions, etcétera, pero bueno, yo creo que esa final debería jugarse siempre a final de Liga. Oye, chicos, otro nombre propio, ya que echaba Jonathan el guante, yo también lo recojo, Matarazzo. O sea, vamos a ver, es verdad que la sudada de huevos de la Real Sociedad desde que gana la Copa es muy loca, pero evidentemente yo recuerdo estar escuchando, y creo que lo comenté aquí, un partido, no sé si era en Radio Marca, en la COPE, no me hagáis caso, lo tenía iba con el coche y estaba jugando, como ahora se juegan todos los partidos separados, pues era la Real Sociedad contra alguien, ¿no? Y estaban los comentaristas, pues eso, llevan o a jugadores de la Real Sociedad o a fans de la Real Sociedad, y estamos hablando antes del cambio de entrenador, que había que pelear por el descenso o que esta temporada estaba fracasada, que el proyecto había sido, bueno, estaban, ya sabes también cómo son los vascos, ¿no? Muy, muy duros con la Real Sociedad. Gana la Copa del Rey, remonta además en la clasificación. Creo que si la Real Sociedad no hubiera tenido la Copa del Rey, podría haber estado en nuestros puestos, no sé si 6, 7 o algo así. Sí. Y creo que también tiene mucho mérito, y el título que le ha dado a la Real Sociedad es otro de los nombres propios, ¿eh? No sé si estáis de acuerdo. Sí, totalmente. Sí, porque además llegó con el equipo en una situación muy complicada y a partir de enero, que es cuando empieza y demás, ya el equipo daba otro tono. Empezó a salir de ahí abajo, donde estaba metido. Es verdad que la Real no tenía equipo para estar ahí y quizá pues con el mismo entrenador, si la plantilla cambia el chip, hubiera sido lo mismo, pero hay que reconocerle a este gran hombre, porque además mide, no sé, una barbaridad, creo que es más largo que un día sin pan, y que lo que hizo tiene muchísimo mérito y ganar una copa, ojito, no es fácil, hablando de enfrentarse a equipos como Barça, Madrid, Atleti. En este caso, pues se enfrentó al Atleti de Bilbao en la semi y ganó al Atlético de Madrid en la final, pero como bien apuntaba Johnny, lo que decía Luis Castro de Levante tiene toda la razón, ¿no? La Real Sociedad involuntariamente condicionó mucho toda la zona de abajo, ¿no? Perdió con el Sevilla un partido que yo quería ver si la Real se jugaba a puesto europeo, que hubiera pasado. El otro día con el Valencia en casa pierde con el Getafe nada más jugar la Copa, la final. Entonces, bueno, eso adultera de alguna manera el final de Liga y, como bien decís, hay que adelantar una semanita más la Liga para que se pueda jugar en esta última semana. Tienes plaza de Europa League, que es la sexta del Celta. Obviamente, si no tienes eso en el bolsillo, claro, hasta el último partido con el cuchillo entre los dientes. Claro, eso es. Y luego por desarrollar un poco lo de Íñigo Pérez, estoy totalmente de acuerdo con Johnny que lo de Bordalás es pues prácticamente milagroso y tiene un meritazo tremendo y es totalmente entendible que sea considerado lo mejor. También lo que comentabais de Giraldes, lo que comentábamos de Giraldes, lo que comentáis de Luis Castro, porque es un milagro. Pero no sé, yo aquí voy un poco más a sensaciones, ¿no? Yo además era uno de los que dudaba hace cosa de mes y medio. Vi al Rayo con problemas. De hecho, creo que lo comentamos en algún ROAD o en alguna prórroga o demás. Y ahí me demostró Íñigo Pérez, sobre todo, el cómo se sobrepusieron a esa situación que estaba complicada, cómo se tuvo que manejar jugando cada 3 días, que no es fácil para una plantilla como el Rayo. Y es que en Liga fue superior esos partidos pues a Girona, que recuerdo que la empata al final, al Estrasburgo en la semi, que aquí lo llevábamos, fue muy superior. O sea, que ya no es solo que haya ganado, sino que ganó con muy buenas sensaciones y salió de ahí con muy buenas sensaciones. Utilizó la unidad B y ganó en Getafe. Justamente se podía haber dejado llevar un poquito en Liga. Claro, y no lo hizo. Y acabó a un punto de conference. Y con aquella polémica tan grande que sucedió con aquel partido aplazado, con del Oviedo. Exacto, con las ruinas que estaba sobre los que estaban jugando los jugadores. Por encima presta. Sí. O sea, creo que sí.
Es un nombre propio el de Íñigo, sí, sí. Y luego el discurso que tiene, un discurso pausado, tranquilo, Tranquilo, un tío sí, honesto, un tío además que cuando habla de árbitros yo creo que es de lo más honesto, porque en veces que le perjudicaron es el único, o de los pocos, porque todos se quejan, que vino a decir como que él, bueno, que se calentaba en el banquillo, pero que, jolín, que el error al final lo entiende. O sea, no fue ventajista en eso. No sé, me gustó mucho su discurso, la verdad, y se Hay una cosa merece que un enorme banquillo. me ha llamado mucho la atención esta temporada y es que normalmente hablábamos de entrenadores por las destituciones. Muchos equipos van mal, se cargan a los entrenadores y si hablábamos en el podcast de entrenadores será más bien por la parte negativa, por así decir. Sin embargo, este año la cantidad de nombres que nos salen y por todo lo contrario, ¿no? Estamos hablando de Bordalás, estamos hablando de Giraldez, perdón, de Íñigo Pérez, acabamos de hablar del entrenador de Levante, pero es que el Valencia acaba noveno y Corberán estaba en el alambre. Es que llega Luis García Plaza al Sevilla y lo deja 13º. El Alavés se salva. El Elche, como ha acabado en ese último partido sufriendo, pero... El Español, con Manolo, sufrió muchísimo. Correcto. Y al final, bueno, lo dejó 11º. Quizás hay que ver también la parte positiva de que esos entrenadores, sin hablar el mismo Almada, ¿no? Que le dimos palos y, bueno, quién sabe si hubiera llegado antes o hubiera empezado la temporada. Y aquí sí me quería parar, porque nombró el equipo ahora Jonathan, todo lo que estaba hablando de Íñigo Pérez, quizás la decepción, la otra cara de la moneda, ha sido Michel en el Girona, ¿no? No sé cómo lo veis. Bueno, aquí acertó Johnny, hay que decir que Johnny fue el único que abogó por el descenso del Girona, tanto Fran como yo pensábamos que iba a sacar ese partido adelante. Y escuché una estadística súper curiosa, que cuando se da un partido como Girona-Elche, que se juegan los dos, ¿sabes? El bajar o no en función de ese resultado, las últimas 6 veces que ocurrió, creo, en Primera División en los últimos años, siempre se mantuvo el que jugaba fuera, necesitando el empate o necesitando ganar. Y es muy curioso, porque el Girona teniéndolo todo en casa a favor, y Johnny decía que veía al Girona, y mira que el Girona tenía, que hablábamos aquí al principio de temporada, mimbres, ¿no? Con Vitor Reis, con Bitzel, con Lemar, con Sigankov, y al final, pues, acabó bajando y muy curioso ese dato de ese tema que los equipos que se la juegan en casa contra otro rival que se la juega, curiosamente acaban descendiendo esos equipos y como bien dice Fran, sí, Michel ahí, pues bueno, mala temporada para él y para el club que acaba en el peor. Lo que pasa es que se me ha adelantado Fran al bloque de descenso en el que quiero entrar más. Perdón. No pasa nada, porque yo le quería preguntar a Johnny, que claro, estamos ahora, evidentemente los que descienden es cómo no va a ser decepción y cómo no pueden estar quizá también, evidentemente, como los peores equipos y peor entrenador, pero yo quiero comentarle a Johnny si no le parece una decepción absoluta el Athletic Club de Bilbao. Sí, o sea, ha sido, no sé, un club, o sea, una temporada insulsa, o sea, sin sal para ellos. O sea, aparte de ya quedar 12º, ¿no? Creo que en ningún momento se ha visto que pudieran luchar por plazas europeas. Ya desde diciembre, enero, bueno, la Champions, ni hablamos de la Champions que hizo porque fue esperpéntica. Y para mí ha sido mucha decepción, sobre todo con los jugadores como Sancet, Nico Williams, no han estado ni cerca de su nivel. Y ha sido una temporada que ni chicha ni limonada, la verdad. Es que Jonathan dura 2 jornadas más la competición y está luchando por el descenso, ¿eh? Sí, como bien dice Johnny, una temporada muy insulsa, porque yo creo que además influyó mucho el tema lesiones, ¿no? Tuvo gente importante todo el año renqueante, tema de Nico Williams, tema de Sancet, Iñaki Williams tuvo su lesión, un poco el fin de ciclo de Valverde, ¿no? Que acaba con Valverde también fuera del club. Incluso ahora, a última hora, que parecía que todo el mundo podía llegar a Conference, yo pensé que se iban a enganchar, pero es que ni fueron capaces, ¿no? Perdieron en casa un partido vital con el Valencia, que si lo hubieran ganado hubieran tenido opciones hasta el final y sí, temporada un poco decepcionante porque el Athletic venía de muy arriba, de haberse clasificado para Champions con prácticamente el mismo equipo, por sus condiciones y el mismo entrenador, así que sí. Y una cosa os quiero añadir, ahora por ir antes ya de bajar al grueso, ¿no? Fran, creo que habéis hablado, lo ha hablado Jonathan, lo ha hablado Johnny, el tema de la Real Sociedad muy condicionado, también el tema del Atlético de Madrid muy condicionado, de algunos equipos muy condicionados, de un Barça, de un Madrid que ya no se juega en nada, no se juega en la Liga, todo eso muy condicionado. Y para mí eso es la gran suerte que han tenido Valencia y Sevilla. Porque yo creo que si eso no sucede, Valencia y Sevilla están hasta la última jornada luchando por el descenso, pero puro y duro, ¿eh? Sí, de hecho, en estos últimos podcasts nos veníamos arriba comentando los calendarios, ¿no? de los equipos.
El Sevilla era terrorífico a priori, tuvo luego ciertos condicionantes de esos enfrentamientos que ya los equipos habían por así decir, finalizado la temporada antes de tiempo, y el Valencia, pues ese partido del Atlético aún se enganchaba a Europa, bueno, fue tremendo. Sin duda, la temporada se hizo larga, pero menos mal que acaba, porque muchos de estos equipos que, como estás diciendo, hubieran podido correr la misma suerte del mismo Girona, ¿no? Está claro que al final, yo hablaba de posiciones, es obvio que dices tú, ¿cómo va a hacer una mala temporada un Valencia que acaba en top 10, ¿no? Noveno, 49 y jugándose Europa la última jornada? Ya, pero mira, Pero es muy real, sí. La última jornada es contra un Barcelona que le suda los huevos y nadie se quiere. La anterior contra una Real Sociedad. A veces se habla de que los números mienten y yo creo que este fin de temporada sí. El partido de la Real Sociedad Valencia con ese 3-4 con 10 jugadores sucede en un Cesena Cagliari y ponemos el grito en el cielo. Bueno, ojito al Villarreal-Sevilla, ¿eh? Claro, eso iba a decir yo. Eso es. Es que además yo creo que el Valencia ya venía virtualmente salvado, ¿eh? Cuando juegan a Anoeta ya había ganado. El partido que le salva para mí es cuando gana en San Mamés. En San Mamés, sin duda. Ese es el partido que le salva. Sí. Y luego saca un punto con el Rayo en aquella conspiranoica que tiramos. Que dijimos que puntos eran totalmente inesperados. Claro, eso es. Pero salvarse, quiero decirte, el punto. Es decir, cuando ganan si hubiera ganado el que dices tú en el Atleti y los siguientes no los gana, se hubiera juntado con 42 puntos y estaría. Eso sí. Ese es el que le salva, pero a mí el que no me quita nadie de la cabeza es que al Sevilla lo salva Marcelino. Sí, como dije el otro día, en forma de la Virgen de Triana se les apareció, o de la Macarena se les apareció Marcelino. Porque si miráis la clasificación, el Sevilla hizo 43 puntos, porque el último partido en Vigo era muy, muy difícil. Tú le quitas, ponte que incluso empatase. Que empataren a 2. Sí. Es que tenía 41. Estaba descendido. Con 41 salvaba al Mallorca, que acababa con 42. Y es que fue clave. El apunte que le quería hacer a Channels es Valencia y Sevilla son obviamente por ciudades, por afición, etcétera, por nombre, por títulos. Obviamente son los dos que más salen. Pero a mí lo de Osasuna, que me perdonen, ha sido esperpéntico. Ya, pero es que te iba a adelantar, Fran. Sí, no. Nada más, me callo. No, es que te iba a preguntar a ti. Hubo un momento de la jornada que el Osasuna estaba a un gol. Faltaban 15 minutos para terminar la temporada, de meterse en descenso por primera vez, no sé en cuántos años. O sea, lo que ha pasado los Osasuna ha sido un auténtico drama, ¿eh? Sí, además, curiosamente, ¿no? Veníamos hablando muy bien del equipo, de que casi toda la temporada ha metido en top 10, lo mismo que habíamos hablado de esa primera vuelta del Elche, jugando al fútbol, haciendo las cosas vistosas y sumando puntos, que se podía hacer bien. Pues un Osasuna casi un poquito, decíamos, a la chita callada, pues que hacía las cosas muy bien, que no pasaba apuros, que se mantenía ahí en una zona tranquila, pero las últimas jornadas, pues bueno, empezó a caer en barrena y sin duda, bueno, pues ha jugado con el fuego y se ha visto beneficiado por resultados. Se habló mucho esta última semana de esa famosa carambola, hicimos eco de la cuota de descensos, que se tienen que dar muchos resultados. Los resultados eran bastante probables, no era tan difícil el tema. De hecho, pues eso, hubo un momento que estuvo a un... Además, de hecho, si el Elche pierde en Girona, se salvaban los dos, aunque hubieran marcado el Girona, ¿no? Con ese... Sí, ya había acabado el partido. De hecho, hay unas imágenes, no sé si las visteis, de Arnau Martínez, de Arnau Martínez en Girona, cuando faltaba un minuto en Girona y había acabado los Osasuna, se acerca al banquillo y se intuye, obviamente no se puede probar, que les dice algo así como nos salvamos los dos ya seguro, tal, como diciendo, dejarnos meter un gol que nos quedamos los dos, ¿sabes? O sea, que... Sí. Es que yo pido perdón del pi que me marqué por quererles hacer un regalito. El partido de los Osasuna en Getafe es alucinante, ¿no? El Getafe se está jugando Europa, tú estás al borde del descenso, como dice Chanles, por un gol, y es que ni metas a pierna. Una patada, ¿eh? Nada. Sí. Es algo dantesco. Dicho lo cual, en el descenso, Johnny, aunque no se es aquí muy fan por parte vuestra, ¿eh? No, yo no soy tanto, soy un poco más neutro de a lo mejor de Sarabia, ¿no? Que hemos hablado alguna vez. Yo creo que sí que tenía cierto mérito que el Elche se salvara, ¿no?
Sí, para mí se lo tenía. Confiaba, como ha dicho Jonathan, yo dije que se iban a bajar los mismos que estaban, pero creo que porque era un equipo que estaba más mentalizado digamos, en su labor. O sea, su objetivo era salvarse. En el Y sufrimiento de toda la temporada. Eso es. Y el Girona, pues yo creo que estaba hecho para algo más que con la salvación. Y bueno, pues mucho mérito, sobre todo el inicio que tuvo el Elche de temporada fue espectacular. Luego vino el bajón, que creo que le ha dado a casi todos los equipos. Como al Español también, ¿eh? Como al Español, claro. Sí, sí. Pero gran temporada de Sarabia y del Elche. O sea, creo que es dar un pasito más, quedarte en primero un año más para ir creciendo poco a poco. O sea, mucho mérito. Sí, Jonathan, el Mallorca lo definiría como un equipo, no sé cómo decirte, tío, o sea, insulso, que estaba por ahí, pero quiero decir que ha bajado porque tenía que bajar. O sea, quiero decirte que no transmite, ¿sabes? El problema es que cambiaron de entrenador, que Yagoba, bueno, había hecho muy buena campaña la campaña anterior, casi clasificando la Conference, y este año empezó muy mal. Y Yagoba Arrasate, que tiene pinta, obviamente no le conozco, pero todo el mundo habla muy bien de él y parecía un hombre muy tranquilo, muy buen hombre. Me pareció que se le trató de manera un poco injusta porque tras irse y ganar algún partido, sí, tras irse y ganar algún partido con De Michelis, algún jugador aprovechó, que para esto son muy oportunistas muchas veces, como diciendo que ahora sí, ahora jugamos de otra manera, no sé qué, y al final, pues con Yagoba Arrasate, si no me equivoco, no estaban en descenso. Bueno, si no me equivoco, ahora hablo un poco aventurándome, pero vamos, el equipo tenía todas las de poder salvarse y con De Michelis acabó bajando. Entonces, un equipo que es verdad que tenía dos jugadores para mí diferenciales para un equipo de abajo, como son Samu Costa y Murici arriba, pero el resto, bueno, atrás es que era un equipo flojo y otra cosa, hubo una montaña rusa total en las últimas 5 jornadas, que los Osasuna fue el peor equipo de los últimos 5 partidos porque perdió los 5 y el Levante, por ejemplo, estaba ganando 0-2 y estaba a un punto de Conference. Ese partido le da la vuelta a Levante con aquel rollo de Sergio Herrera y ahí no vuelve a ganar los Osasuna, pierde con Atleti, pierde con Español y pierde el otro día en Getafe. Y al Mallorca le pasó algo parecido porque ganó en Girona faltando también 5 partidos, un partido clave, gana 0-1. Parecía que eso le iba a dar la salvación. Y es que el equipo, pues lo mismo, tras ganar en Girona, nada, empata en casa con el Villarreal, un partido que debió haber ganado, y pierden Getafe y pierden Levante 2 partidos clave, ¿no? Entonces fue una montaña rusa ahí las últimas jornadas en las que el Mallorca, yo creo un poco por esa, como digo, esa defensa que para mí le lastró un poco, lesiones y demás, y acaba descendiendo. Acaba descendiendo el Mallorca que no parecía que estuviera en las quinielas a mitad de temporada. Pues el descenso es Mallorca, Girona y Oviedo, que hemos hablado también ya mucho del Oviedo porque evidentemente descendió ya hace un tiempo. Pues este es el resumen, ¿no?, de lo que ha quedado de esta liga. Y no sé, antes de cerrar y entrar en el debate, ¿cómo definirías? Porque no sé si Fran te deja buen sabor de boca esta liga donde no hemos luchado hasta el final ¿sabes? Por el título, donde el Barça se ha ido con muchísima diferencia, no se ha luchado por la Champions, salvo el Betis y porque entró a última hora el 5º puesto, un poquito mejor a lo mejor el tema de Conference y tal, porque había muchas posibilidades porque estaba todo apretado, y el descenso que siempre está apretado porque no queda más huevos de que esté apretado. Pero da la sensación, Fran, pero esto te lo lanzo, puedes estar de acuerdo o no, que ha sido una liga un poco insulsa. No sé si insulsa. Yo creo que la máxima competitividad que hemos visto estas jornadas por la diferencia de puntos entre descenso y Europa, que era brutal, que estuvieras a un partido de clasificarte a Europa o descender, habla de que se ha igualado mucho los equipos de la parte media alta que podían aspirar a Europa con el descenso, y que viene todo un poco derivado del tema Tebas, Fair Play, todo lo que están ahogados los equipos. Y quizás por eso equipos como el Getafe y Bordalás sacan rendimiento a plantillas pues muy pobres de calidad. Estaba hablando ahora Jonathan del Mallorca, te pones a mirar jugadores del Mallorca, no solo Muriqui, no solo Samu Costa, pues tiene otros jugadores muy diferenciales o que lo podrían ser, ¿no? Pues Darder, Virgili, tiene jugadores de renombre, y podríamos hablar de otros equipos similares, ¿no? Y quizás en ese barro, en esa igualdad de condiciones con plantillas con menos calidad, los entrenadores, pues como Bordalás, sacan mucho más rendimiento. Obviamente, eso para mí va en contra de la calidad de la competición y de la vistosidad de ver partidos, ¿no? También hay que decir, Fran, que si un equipo se propone descender, desciende. Quiero decirte. Sí,
que creo que no sé si a lo mejor aquel Atlético de Madrid que bajó aquel año, no sé si que bajó en Oviedo, bajó en el Carlos Tartiere. No sé si con Hasselbein de máximo goleador. No sé si ese o el Zaragoza de Milito, de Alessandro, Ayala, pero si quieren descender, descienden, Fran, ¿sabes? Y esa parte de arriba, ya que nombras al Atlético, bueno, el Barça yo creo que es justo campeón, que ha sido el mejor en el global. El Madrid venía con ese cambio de entrenador, con esos problemas, que si Mbappé, que si Vinicius, pues bueno, un poquito de terremoto institucional. Pero bueno, para mí la temporada de Villarreal y Atlético, aunque sean tercero y cuarto, es un poco indigna, ¿no? Veo al Atlético de Madrid con 69 puntos. Para mí 69 puntos tiene que ser una puntuación de aspirar a Europa League, ¿no? Yeah. Si tienes una plantilla 11 partidos perdidos, al título... O sea, el Atleti ha perdido 11 partidos, que además, es una barbaridad. No te da la sensación, estamos hablando de eso, ¿no? La Copa se juega antes, la Real ya no se juega nada. El Atlético de Madrid rascándose la huevada padre en la Liga. El Atlético se jugaba la tercera plaza, que dices tú, va, me da igual quedar tercero y cuarto. Bueno, son unos millones más por posición, pero bueno, joder, que... Y ya tiene a mitad de los cracks de casi entrenando con las selecciones para el Mundial. O sea, es que el partido Villarreal-Atlético ya fue el culmen de... Pero a lo que voy precisamente, Fran, y se lo preguntaba a Johnny, es que no te quedas esa sensación de, bueno, pues a mitad de los equipos no se jugaban nada. Es que decir, eso al final te desluce un poco la competición en Madrid. Si lo que tiene esta competición de este país en el que estamos polarizados es que haya lucha hasta el final entre el Madrid y Barcelona, o por lo menos la máxima posible. Aquí eso se desentendió hace mucho tiempo. Si encima tienes a un Atlético de Madrid que por plantilla podía hacerlo y no lo hizo, que los puestos de Champions están cogidos, pues ha quedado un poco... ¿no? Un poco... Sí, la parte de arriba, perdona que te interrumpa, Chanes, estuvo totalmente carente de emoción los últimos más de 5 partidos, porque lo que dices, la liga decidida, el Villarreal virtualmente cuarto lleva siendo un montón. El Betis yo creo que no lo bajó de la 5ª posición ni tuvo peligro en la vida. Y lo que nos dio la vida fue lo de abajo, sin duda, esa emoción abajo. Y luego en esto de abajo, una anécdota, la verdad que hay jugadores que tienen mal fario, ¿eh? Creo que Brian Hill es el tercero o cuarto descenso, que es un mal hombre. Lo he leído hoy, tercero seguido. Eibar, Leganés y Girona, ¿no? ¿Puede ser? Sí, me suena. Sí. Y Darder también lleva algunos. O sea que hay jugadores que yo no sé, yo me lo miraría un poco, siendo buenos jugadores, Pobre gitanico. Pero cuidado con eso que hablaba Chanes del Atleti. El Girona, a ver, no era aquel Atleti porque no tiene el nombre del Atleti, pero joder, tenía jugadores internacionales. El Girona estamos hablando que desciende con Víctor Reis, desciende con Witsel, con Lemar, con Sigankov, con Banat, Unagi. O sea, estamos hablando de Unagi, o sea, un jugador estrella de Marruecos, que es una buena selección en el Mundial. En el Mundial nos parecía el mismísimo Pirlo. El 8 de Marruecos que decía Luis Enrique, el famoso 8. Por eso hablaba yo de la plantilla del Mallorca, ¿no? Plantilla del Girona, plantilla del Mallorca. Empiezas a ver estas plantillas, joder, que el Getafe ha quedado séptimo. Y el Alavés, yo al Alavés le doy un meritazo tremendo. Tuvo mucha suerte con el calendario, las vicisitudes del calendario, que se enfrentó a un Barça y a un Oviedo, que claro, no le hicieron nada y sacó 6 puntos que le salvaron. Pero joder, el Alavés tú ves la plantilla y por nombres, para mí es muy inferior a la del Girona, que para mí tenía un equipo pues de mitad de tabla por nombres, ¿eh? Ya sabéis que esto luego en el verde hay que demostrarlo. El Mallorca ahí, bueno, yo ahí, no sé, discrepo, no me parece una plantilla más allá de Murici que te marca la diferencia arriba, que por cierto, muy bueno el documental, Johnny, que lo recomendaste. Más allá de eso, no le vi tampoco al Mallorca, no sé. Pues chicos, salvo que me digáis algo, cerramos el tema de la clasificación. Así ha quedado, evidentemente, en las condolencias deportivas, porque yo creo que hay que ser buena persona en el mundo. Sí. Porque además, yo el otro día lo decía, ¿no? Por ejemplo, la hinchada del Zaragoza odia a la hinchada del Depor, la del Depor a la del Zaragoza, pero yo tengo amigos del Depor. Pues chicos, ¿qué queréis que os diga? Cada uno que haga lo que quiera y disfrute del fútbol como le apetezca, pero yo le doy mis condolencias al Mallorca, a la gente de Mallorca, a la gente de Girona y a la gente de Oviedo. Y que vuelvan pronto, hombre. Y que vuelvan pronto, aunque sea un poquito más tarde que el Zaragoza, que lo dudo porque tenemos que hacer 2 subidas, pero que suban. Enhorabuena a la Real Sociedad por el título de Copa, enhorabuena al Getafe por ese puestazo, a Celta de Vigo y por supuesto al título
del Barcelona y veremos a ver si hay que darle también la enhorabuena al Rayo, que evidentemente hay que dársela por la temporada, por un título europeo y entra dentro de esa categoría de clubes españoles con título europeo. Chicos, pues cerramos aquí, si os parece, lo que es la primera división. Creo que ha sido una temporada en la que hemos hablado mucho de todo. Creo que tampoco el contexto nos ha ayudado mucho a hacer más espectacular todo, porque ellos tampoco lo hicieron, pero estoy seguro que la temporada que viene todo va a cambiar. Así que, si os parece, nos vamos al debate de la jornada, que va relacionado, pues evidentemente, y os lo voy a poner aquí, con lo que viene a continuación de lo que ya está hablando todo el mundo en el momento que acaba la liga, porque el mundo no puede parar de hablar, que es la convocatoria de la selección española que tenéis ahí, ¿no? De la Copa del Mundo 2026 que se va a celebrar entre Estados Unidos, Canadá y México en unos escasos días. Ahí tenemos, venga, porteros, Unai Simón, David Raya, Joan García. Defensores, Cucurella, Grimaldo, Cubarsí, Laporte, Pubil, Eric García, Marcos Llorente y Pedro Porro. Mediocampistas, Pedri, Fabián, Zubimendi, Gavi, Rodrigo, Alex Baena y Mikel Merino. Atacantes, Mikel Oyarzábal, Dani Olmo, Nico Williams, Jeremy Pino, Ferran, Borja Iglesias, Víctor Muñoz y Lamine Yamal. Bueno, empiezo por ti, Johnny, porque están muy indignados los del Madrid porque no han llevado a nadie. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, a mí, o sea, yo, y lo digo desde ya porque eso, había mucha gente que yo voy con no sé quién, yo voy con no sé qué. Mira, estos de la Fuente elegido estos 26 y yo voy con esos 26 cabrones a muerte. Luego, ¿Podría haber llevado alguno? Pues sí, claro, para mí sí. O sea, para mí Huijsen debería haber ido, como mucho. O sea, creo que ninguno más estaría casi ni cerca del debate. Pero son los 26 que ha elegido este buen hombre y con estos voy a ir a muerte. Me fastidia un poco el discurso o los motivos o que son los que mejor están. Para algunos casos son los que mejor están y para otros que son hombres de su confianza. Sí. Es decir, creo que tienes que ser un poquito más realista. Es decir, mira, pues confío en eso y punto. Es decir, a mí la temporada de Baena no me parece que sea para llevarle a la selección. Y en este caso dices que es de tu confianza. O la de Gavi. Pues para mí lo de Gavi... Claro. O sea, es decir, tienes que ser un poco más coherente con el discurso, pero para mí los 26 que lleve los voy a apoyar a muerte. Y si llevara 26 tíos del Barça y el entrenador fuera Flick, yo seguiría yendo con España. O sea, no, sí, o sea, es que para mí el Mundial lo juega España, no sé, no he visto la temporada de Pedro Porro. Pero es que Pedri es del Barça, pero no sé, es canario, ¿sabes lo que te quiero decir? Que sí, bueno, y es que a mí me da igual, es decir, juegan con España, no juegan con la jeta del Barcelona ni nada. Claro, o sea, puedo entrar a debatir si hubiese visto más al Tottenham y a Pedro Porro, pues si merece ir o no pues merece ir, pero como no lo he visto, tampoco puedo debatir sí o sí no. O mi imagen de Cucurella es la de la Eurocopa, que me parecía el mismísimo Roberto Carlos, con lo cual, pues debe de ir. Yo te voy a decir una cosa, si el seleccionador fuera Luis Enrique podría haber unas ciertas suspicacias, pero sinceramente creo que por cómo es este hombre, lo que he visto de sus entrevistas, sus aficiones, sus hobbies y sus ideales, me cuesta que esté en contra del Madrid. No sé, yo no creo que ningún, o sea, sinceramente yo creo que ningún entrenador nacional de cualquier selección puede estar en contra de cualquier equipo grande de su país, porque sería echarse piedras contra su tejado. Entonces, para mí no tiene mucho recorrido eso. A ver, Mikel Merino ha jugado desde diciembre, ahora no ha jugado, creo. O Baena, para mí ha sido una temporada lamentable. Para mí Laporte no está mejor que Huijsen, pero claro, es para mí. El que sabe de esto es de la Fuente, no soy yo. Y creo que a lo mejor Laporte debe de ir porque es el más veterano de la defensa junto con Eric García y no puede jugar con dos chavales titulares de 20 años, más Pubil, más tal. Pues a lo mejor debe ir por eso, aunque haya hecho peor temporada que Huijsen. Independientemente, o sea, punto. Creo que un aficionado al Madrid sabe que hay determinadas épocas que el Madrid sí que tiene muchos jugadores españoles, pues porque hay muchos jugadores españoles que a lo mejor o vienen de la cantera, como surgió en su momento Raúl o Guti, claro sí. U otros que fichan porque son muy buenos y mañana coge a Rodri, y lo ficha y Rodri va a la selección y será del Madrid. Yo no le di mayor importancia. Perdona, disculpa, quiero decirte que el Madrid, esto lo has hablado tú y creo que el aficionado del Madrid lo sabe y en cierta manera también, no sé si lo protege, pero habrá de todo, ¿no? Pero juega a que tener siempre los mejores jugadores, ¿no? Luego, a lo mejor no tiene el mejor equipo, pero tener los mejores jugadores. Y a veces tener los mejores jugadores significa tener pocos jugadores españoles también. Y si el mejor es de Curazao, pues fichamos al mejor de Curazao y punto pelota. Claro. O sea, es que me da igual. O sea, yo ahora voy a ir con mi equipo, que desde ayer que acabó la liga, mi equipo es la selección española. Y voy con esto... Y punto. Que se leen por Twitter de algunos madrileños. Hay gente que está enferma, ya está, no pasa nada. O sea, lo primero es admitirlo y punto, ya está. Es decir, a mí me parece una lista muy coherente. Insisto, me chirrían a lo mejor Baena, Merino y Gavi.
por decir Claro, pero tres nombres. esto ahora Y para... Nico, ¿no? Y Nico, es que claro, hay jugadores que llegan ahí. Nico hizo una temporada también que dices, joder, si es por... Te quería dar paso precisamente con estos nombres, porque creo que, y ahora también se le daré a Fran, por supuesto, creo que evidentemente el debate surge con jugadores como pues Baena, como Gavi, como el propio Nico Williams, que dicen que ha tenido, que yo creo que por méritos, es lo que decía Johnny, pues probablemente no, pero ya están dentro de ese círculo de confianza, de donde el entrenador se siente cómodo y que hay que llevarlo, y es así, ¿no? Jonathan, no hay más. Claro, yo esa es la clave, ¿no? Yo creo que es una lista muy de consenso, la verdad. Nada que ver con las de Luis Enrique, que eran más polémicas o más, digamos, más personales, ¿no? Tal. Yo creo que aquí, claro, obviamente, si nos ceñimos solo a lo que es el rendimiento en sí, pues, por ejemplo, yo también te puedo decir que Aaron Escandel hizo mejor temporada que Unai Simón. Y no vamos a pedir a Aaron Escandel, porque Unai Simón es el capitán y es el portero titular de la selección, ¿no? Entonces, claro, hay que distinguir entre, digamos, guardia pretoriana o jugadores clave que si están mínimamente bien van a ir, porque todos sabemos que si Lamine Yamal iba a llegar con una mínima opción de jugar, tiene que ir, o bueno, Lamine Yamal ya hablo de otros chicos, en la época creo que Zubizarreta, que no lo bajaba nadie de ser titular de la selección española, que había temporadas que creíamos que había porteros mucho mejor, pero ahí estaba. Porque sí, el tema de Bullo, ¿no? Aquello, bueno, a mí me pilló de pequeño, pero vamos, que Clemente nunca le dio bola a Bullo y demás cuando a lo mejor tenía mejor rendimiento. Pero es que es el tema. Hay jugadores que. A ver, yo Gavi sabía que si llegaba bien, lo iba a llevar. Porque Gavi es un jugador que a Luis Enrique confió en él, Flick confía muchísimo en él, De La Fuente confía mucho en él. Es un jugador que, bueno, que transmite mucho en el campo y que cuentan con él, ¿no? Entonces. a mí me da la vida que vaya Gavi. Porque como no es Sí. un partido. Y luego Gavi es un tío que va a ir a defender al compañero a muerte, que esas cosas siempre unen. Y, como haya un partido guarro, yo quiero que esté Javi y le pegue un puñetazo en la boca a uno. Ya está. Eso que probablemente no le gusta a un aficionado del Madrid, le hace ser fan de Gavi de la selección española, tío. Es que es así. Claro, y luego aparte, a ver, es verdad que hay que llevar por buen rendimiento, ¿no? Pero, por ejemplo, Víctor Muñoz hizo una temporada infinitamente mejor que la de Nico Williams y todos sabemos que si Nico Williams está bien va a jugar titular por delante de Víctor Muñoz, ¿no? Entonces, claro, Baena es un jugador que yo no tenía ninguna duda de que iba a ir porque siempre contó con él, porque es un jugador también que tiene ese gen competitivo, si lo podemos llamar así, que juega en varias posiciones, y es verdad que no tuvo un buen año en el Atleti porque le condenaron un poco las lesiones, no tuvo continuidad. Entonces yo creo que la lista para mí es muy coherente también, como decía Johnny, estoy muy de acuerdo con él, y es muy de consenso porque aunó un poco, digamos, la guardia pretoriana o los jugadores intocables y un poco esos meritorios como eso, como Víctor Muñoz, el Panda, que aunque no hizo un año brillante, pues se lo merecía por un rendimiento más continuado y por lo que le pasó en el último mundial que no lo llevó al final Luis Enrique. Y claro, Mikel Merino, otro jugador, llega sin minutos, pero se sabe también que es de su confianza. Fabián tampoco tuvo continuidad porque tuvo lesiones. Es verdad que la lista, el único miedo que me da de España en el rendimiento es ese, que muchos jugadores llegan con pinzas. Al final te llevas a muchos que no sabes cómo van a rendir. Ese es el tema, que físicamente no sabemos cómo va a llegar Lamine, que va a llegar sin jugar apenas. Bueno, a Lamine le tienes que llevar, aunque sepas que hasta cuartos de final no puede jugar. O sea, es el único que puedes esperarle. En este debate que estamos teniendo hay otro microdebate dentro, ¿no? Y es, bueno, uno obviamente es la lista, que podemos hablar de nombres en cuáles estamos de acuerdo, a quién hubiéramos llevado, pero yo lanzo otra pregunta. ¿Jugadores recién salidos de lesión, es una ventaja que lleguen al Mundial sin carga de minutos o es un inconveniente por su falta de ritmo de competición? Esa es una buena pregunta. De todas maneras, Fran, antes de entrar en esa pregunta, te quería comentar a ti que, claro, tú tienes que ejercer una labor continuista de tu último éxito con tu columna vertebral, con tus mayores jugadores que son los que te han dado ese éxito y ese, a ti como entrenador, como jefe, joder, como líder te han cumplido, ¿no? Entonces, bueno, tienes que llevar algunos que no quedaban más huevos porque lo han hecho muy bien, pero en realidad dices, ¿cómo no puedo cambiar en 2 años a 17 jugadores que me lo dieron todo, ¿no? A ver, yo tengo, bueno, a mí el seleccionador, hay una ramalada que no me gusta y es que me parece que es muy queda bien, ¿no? Muy queda bien con todos los medios, muy queda bien con los jugadores. Sí. Y en estos puestos, pues tienes que tomar decisiones y tienes que ser un poco cabrón como Luis Enrique. Tienes que creer en tus ideas, llevar el grupo que tú crees que te va a ser mejor, pero no puedes quedar bien con todo el mundo porque al final va a haber siempre pullitas alrededor, ¿no? Yo creo que hay algún jugador que no está en la lista que debería haber ido
podríamos hablar de Fornals quizás en el Betis. Moleiro, yo pensaba que lo iba a llevar. Yo lo de Jeremy Pino no lo entiendo, de verdad que no lo entiendo. Pero claro, es justamente de lo que estás hablando, ¿no? Es de su círculo, es de los que ha llevado siempre. El que quiera que mire los goles o asistencias que ha dado este año Jeremy Pino en Premier. y el final, y el final de Spi es muy bueno, ¿eh? Y Spi es que además es un tipo de jugador, porque dicen, bueno, pero es que lleva al Panda. No es exactamente igual que el Panda. Y el final de temporada de uno y otro. Es cierto que Borja llevaba haciendo buena temporada, pero Spi es ese jugador que nos salvó en aquel año yo diría que contra Portugal, Llorente. Ese es el mismo tipo de jugador. Es ese jugador que te puede desatascar ese tipo de partidos, justamente. Entonces, como siempre se le achacaba a Luis Enrique, ¿no? Los famosos que tienes que tener un plan B o un plan C. Yo creo que hay algún jugador que era muy llevable. Un guiño al Rayo podría haber sido incluso. Hay jugadores de como Frutos. Sí, de Frutos, Álvaro García, pues ya que llevas a Víctor Muñoz, tal, incluso Jude Glan en el Celta ha hecho muy buena campaña. Pero bueno, es cierto que es una lista de bastante consenso, que yo puedo decir unos nombres y todo el mundo va a decir otros. El mismo Milla en el Getafe para el mediocampo. Pero sí que hay algún jugador que podría haber ido. Ha abierto un poco la mano. Estábamos reclamando casi medio país, pues que lo de Pubil y Eric García era más que evidente, que eran prácticamente los dos mejores defensores este año y hubiera sido tirar piedras contra su propio tejado, como decía Johnny. Lo de Pubil es que era como algo más escandaloso. Sí. ¿Y crees, Fran, que llegará a ser, o sea, que será titular? Pues yo tengo dudas con la pareja de centrales, porque está claro que Laporte es muy de su... Cubarsí Laporte, creo yo. De su manga, y no sé si se va a atrever a poner a Eric en vez de a Cubarsí, pero el problema de diestros y zurdos, como hablábamos por privado con Jonathan, ahí hay un problemilla en los centrales. Yo no tengo ninguna duda de que pondría a Pubil de lateral derecho titular. Y una cosa, Chanel, lo que has dicho de llevar a los tuyos, que eso a mí sí que me parece un error, y explico el porqué. Ganamos en el Mundial en el 2010. Llegamos al 2014 a los mismos, eliminados en la fase de grupos. Alemania gana en 2014, lleva a los mismos en 2018, eliminados en la fase de grupos. O sea, es que al final eso es o sea, quieres llevar a los tuyos por confianza, por tal, pero es que han pasado muchas veces 4 años y son 4 años más viejos y son 4 años más tal, y muchas veces la selección campeona queda eliminada en la fase de grupos por la confianza en los mismos jugadores siempre. Y ahí también es un arma de doble filo eso. Yo, por ejemplo, quería hacerle una pregunta a Chanel rápida. Yo a Porro pues no me gusta nada, ¿no? Pero es cierto que tampoco puedo hablar porque no veo Premier todo el año. Pero a mí es un jugador que me deja muchísimas dudas. Y luego hay 2 jugadores que de lo poquito que he visto de Premier y en Europa, no sé si Pau Torres o Mosquera, el del Arsenal, podrían haber tenido opciones de venir. De todas maneras, quiero puntualizar 2 cosas. Una, no estoy hablando de continuidad de 4 años, sino de 2. Sí. Algo más parecido a lo que hizo Luis Aragonés con... Bueno, claro, Luis Aragonés no, claro. Vicente del Bosque con lo que hizo Luis Aragonés, ¿vale? Pedro Porro, hombre, es un líder en su Spurs, aunque haya sido... O sea, ha sido el mejor... con diferencia, no sé a quién habrá cogido como match que cogen en cada equipo elige al mejor jugador de la temporada, no sé a quién habrá cogido el Tottenham porque es muy difícil entre tanta hemiplegia, pero Pedro Porro ha sido y es un jugador muy carismático en un equipo como el Tottenham, que evidentemente sigue siendo, aunque hasta está a punto de descender, uno del Big Six. Yo, viendo a esto, Fran, y abro a todos, no sé si... A mí me parece un friki de cojones como persona, pero no sé si estamos ante la mejor temporada de Marcos Llorente y creéis que puede ser una pieza fundamental en este equipo o no. Totalmente. Yo creo que sí, vamos. Lateral derecho también. Indiscutible. Para mí, vamos, indiscutible. Para mí también. Sí. Y luego un poco lo que comentaba desde Jeremy Pino, estoy muy de acuerdo en que, bueno, no pude seguir bien la temporada de Crystal Palace, pero lo que me llega es que no jugó muy bien o no tuvo apenas quizá es a nada, mí, ¿no? Quizá pero de lo que está, es lo que más me chirría. Sí, pero yo creo que tiene su fundamento. Yo para mí, a mí la lista me gusta mucho. Y mira, lo que decía de la Fuente, antes de lo de Jeremy Pino, lo que decía Fran de la Fuente, estoy con él. Siempre me pareció demasiado queda bien, demasiado políticamente correcto, demasiado diplomático. Y sin embargo, con esta lista yo creo que tuvo narices en algún sentido. O sea, era un clamor, como decís, lo de Pubil y Eric.
y se cargó a Hausen a sabiendas de que era el único jugador del Madrid y podía generar descontento en una masa social tan grande como la del madridismo, ¿no? Más de donde venimos, que en el madridismo hay cierto malestar a veces en algunos sectores, como decía Johnny, ¿no? Con el tema de la selección y demás. Y al final, pues, se cargó a Hausen. Ahí no fue tan políticamente correcto. Y luego, bueno, en el tema de John García tampoco fue tan políticamente correcto con eso de no romper el vestuario, que Remiro hacía muy buen vestuario y tal, y llevó a John García porque era un clamor. Y me parece, a mí me gusta, la lista la verdad me gusta, me parece que es cuando más de la Fuente pudo ser. Y lo de Jeremy Pino, que lo iba a explicar, yo creo que está un poco unido a las dudas que tiene con los extremos, digo físicas. Tanto Lamine como Nico vienen un poco entre algodones. Y yo creo que quería, aparte de Víctor Muñoz, tener otro extremo más, porque si no, quizá hubiera entrado Moleiro. Es cierto que quizá hubiera entrado Moleiro, pero Moleiro es un perfil que, aunque parta de banda, ¿sabes? Es un jugador más de venida medio, y Jeremy Pino es más extremo puro como Víctor Muñoz. Yo creo que puede estar un poco por ahí. Tiene que estar por delante de Jeremy o de Víctor Muñoz, pero bueno. Sí, pero que igual se debe a eso, Fran. Igual creo, creo que se puede deber a que Moleiro es un jugador no tan extremo puro, sí, encarador, sino un jugador de venir, eso es, de venir a banda, que ahí por el medio tienes muchos jugadores como Olmo, como Baena, que te puede jugar ahí aunque parta de banda, y quiso a lo mejor un extremo más puro como Jeremy Pino, ¿no? Tener dos buenos cambios con Víctor Muñoz y Jeremy Pino, que Víctor Muñoz, la verdad que la temporada que hizo se lo merece totalmente, un jugador súper desequilibrante, y con eso pues asegurarse un poco los minutos que tenga que darles a Lamine y Nico por esos recurrentes problemas físicos. Yo creo que puede ir por ahí, la verdad. Y lo dicho, yo para mí la lista, muy bien. Más allá de algún matiz que podéis hacer, como bien dijisteis, Fornals, Hausen pudo ir, lo que pasa que tuvo la mala suerte de que Pubil y Eric estuvieron toda la temporada como aviones. O sea, bueno, Pubil desde diciembre aquí, desde enero para acá. Y es que, claro, y son ahí muy tenía que. Los dos. Claro, es que, y además te cubren varias posiciones, y ahí tuvo esa mala suerte, que luego es lo que decíamos ayer, que para que se cargara Laporte era difícil. Podía haberse cargado a Cubarsí también, pero claro, Cubarsí era fijo en el Barça, Hausen había perdido el puesto cuando se recuperó Militao, aunque luego se volvió a lesionar. Ahí difícil, pero vamos, para mí una de las listas más coherentes, y mira que yo no era el defensor número uno de la Fuente. Channel, se acabo de mirar, igual estoy equivocado, pero Man of the Year del Tottenham, Archie Gray, creo que es. Joder. Vale, pues hasta aquí el debate con la selección. Habrá mucho más debate a lo largo de días y días y días, porque esto no ha hecho más que empezar, pero bueno, ahí tenemos la convocatoria de Luis de la Fuente y creo que la hemos comentado bastante bien. Vámonos a ir ahora a la hipertensión para cerrar la temporada. Quedan algunas cosas por decidir, evidentemente, pero la hipertensión es más larga que un día sin pan, y vamos a hacer un poco el cierre aquí con cómo tenemos la clasificación. Paso perdón, que me he cambiado de botón. Voy a poneros la clasificación un segundito. Ahí lo tenemos. Sí. Bueno, tenemos 2 equipos ya en el ascenso directo. Queda una jornada. El Racing lo conseguía el otro día, y otro histórico junto al Racing, porque son históricos, de ciudades históricas de nuestro país. El Deportivo de La Coruña conseguía el ascenso directo. Un Deportivo de La Coruña que veníamos hablando que no brillaba especialmente, pero con grandes jugadores, con momentos, digamos, con puntadas de brillo. Jonathan consigue el ascenso directo porque el resto no ha estado a la altura. Sí, la verdad que lo comentábamos aquí. Era un equipo que casi yo, además tengo que admitirlo, casi abogaba más por el Almería, porque me transmitía más lo que veía, ¿no? A nivel colectivo era un equipo más vistoso también, más atractivo, más ofensivo. Y es verdad que el Depor era un equipo más sobrio, más difícil de ver, que no a lo mejor no transmitía tanto. Pero al final, casi un poco más por demérito de la Almería, aquí estará conmigo de acuerdo Johnny, que por otra cosa, el Depor pues acaba llevándose al gato al agua en el ascenso directo. Y es verdad que tenía muy buen plantel. El Depor ya a principio de temporada aparecía como uno de los candidatos, y lo acabó confirmando. Yo me alegro porque equipos históricos, y ahí nos volvemos al tema de siempre, como Depor y Racing suban. Ya que tenemos la desgracia que sube otro, que va a bajar otro histórico como el Zaragoza, por lo menos que vayan volviendo poco a poco. El Zaragoza seguro que volverá, Channels, claro que sí. Y pues por ese lado me alegro que una ciudad como Coruña y un equipo que, como bien dicen ellos y presumen de ello con toda la razón del mundo, son uno de los únicos 9 campeones de liga, pues vuelva a la primera división, que es su lugar, claro que sí. Johnny, desinflamiento de la Almería, ¿eh? Bueno, en el Almería hay movida y tocha. Y hasta, Sí. aquí puedo leer.
Claro, 71 puntos, se tiene que quedar con la... ¿No se marcarán un Leganés? No, porque no sé si lo sabéis, pero el señor Rubi cobra 3 millones de euros. O sea, así como lo oís. Y no se van a marcar un Leganés, pero hay movida y tocha desde el día de Burgos. Ya. Que el día de Burgos sale con... Si no, yo no lo vi ese partido, creo que sale con 5 atrás. Yo ese no lo vi tampoco, no te lo Y puedo luego confirmar. pierde con Las Palmas, había alguno que tenía ya vacaciones cogidas y dijo Rubi que a entrenar. Y hay movida, tocha. O sea, ojito que tiene que ganar para meterse en playoff, ¿eh? Que muchos triples empates, el Almería sale perjudicado. Sí, pero bueno, viene un Valladolid que viene Bueno, en chanclas, con bañador, con la sí, toalla al hombro sí, y tal, ¿no? Yo creo que pero no sí, de ganar, pero ¿no? si no quiero ganar, no quiero ganar. Pero ¿Sabes? sería muy fuerte, ¿no? O sea, Bueno, no digo más, no, o sea, o sea, alguna sorpresa va a haber en el 11 titular seguro porque hay movida y tocha. Pues hay movida en Almería, que el Almería recibe, como decía, un Valladolid en chanclas. Atención porque el Málaga con el cuarto con 70 puntos va a recibir a otro que no va en chanclas, sinceramente va desnudo por la vida, como es el Real Zaragoza, y además algunos se han preocupado en Málaga de hacer una absoluta excursión hasta Zaragoza, de comprar abonos a gente que evidentemente Zaragoza ya no le vale para nada, así que van a estar casi en casa. El Málaga en el cuarto puesto, Las Palmas en el quinto, contra el Deportivo de La Coruña, que estarán borrachos, ¿vale? Ojo al partido del Castellón, un Castellón que ha estado casi toda la temporada arriba, pero podría caer jugando contra el Eibar, que tiene opciones porque está con 67 puntos. Y aquí podría haber incluso verse beneficiado un Burgos que juega en casa contra la Andorra, que no se juega nada, con 69 puntos. Bueno, aquí todavía hay mucha chicha por definir en este último partido. Para los que les guste la Hypermotion, pues van a poder disfrutar también de esta última jornada, porque esto se define. Y no sé cómo lo veis. El Almería ya lo ha dicho Johnny. No lo sé. A ver, A mí yo me daría mucha espero que gane el Almería y creo que debería ganar. Pero que ahora mismo hay movida, os lo aseguro. el playoff no sé qué pasará, pero... Fran, aquí creo que esto sucede muchos años. Como un Eibar o un Burgos se metan ahí en la última... Igual es el que asciende luego, tal cual. Los que terminan sextos, por lo que sea, terminan... Como que llegan al ralentí y ese subidón de última hora les hace acabar con el resto, ¿no? Bueno, ya más datos de lo que nos está dando la Almería, que yo los veía, me equivoqué, los veía más favoritos que el Depor y es cierto, se han deshinchado y si aún encima hay movida, pues tela. Es cierto que quizás el Málaga y esa cuarta plaza también se vea donde no esperaba, incluso con opciones de adelantar a Almería, que ahora ya da igual, ¿no? Para el ascenso directo. Y bueno, Las Palmas obviamente por plantilla, aunque tuvo resultados extraños, como aquel partido con la Andorra, pues también se le esperaba. Pero yo, como digo, a mí me daría mucha pena que quedara el Castellón fuera. Para mí han hecho un temporadón, sin renombre, sin jugadores de cromos, haciendo un juego muy coral, han estado ahí toda la temporada muy presentes. Sí, pero lo mismo podríamos decir del Burgos. Sí, era lo que iba a decir, ¿no? Que junto al Burgos son dos equipos, por así decir, de media tabla, sin hacer ruidito, con estrellas, y frente pues, a todos los equipos que hay en la Hyper, obviamente, de ciudades grandes, presupuestos, sería una pena, ¿no? Para cualquiera de los dos sería un éxito, tanto para Castellón como para Burgos, jugar el ascenso. Pero yo no sé si estará de acuerdo Jonathan conmigo, creo que de todos estos equipos no es el que más calidad tiene, pero el que más ilusión tienen los jugadores y su afición para mí es el Málaga, ¿eh? Sí, la verdad que en el Málaga se está viviendo una temporada de ensueño, sí, porque desde que cogió el equipo Funes, el equipo fue hacia arriba, tiene también mucha base de jugadores que salen de su cantera. Eso siempre da un toque de más identitario, de más, es un plus de compromiso en estas situaciones, de eso, de que la grada se identifica más con el equipo por ese tema. Y es un plus. Y la Rosaleda es otro campo grande y hay que ir a jugar allí y tiene jugadores de mucho talento, la verdad. Y va a pelearlo hasta el final. Es una de las sorpresas de la temporada. Y yo también quería destacar a nuestro oyente que nos mencionó muchas veces del Burgos. Me acordaba de él cuando empezamos a hablar hoy de la Hypermotion. Que bueno, que le deseamos toda la suerte, que sabemos que ahí siempre quería que hablásemos de su Burgos.
Y aquí estamos, que el Burgos ganó en León un partido clave y que si gana el Burgos su partido en casa ante la Andorra, tiene opciones porque, bueno, el Castellón y el Eibar se la juegan. Es verdad que el Eibar es el que peor lo tiene porque aunque gane al Castellón, depende de que el Burgos ya no solo no gane, sino que pierda con el Andorra y es difícil que pierda. Entonces, bueno, el Burgos tiene sus opciones, mucho mérito. Es un equipo que no tiene nada que ver con el Castellón en cuanto a propuesta, pero muy, muy, muy bien ordenado, un equipo que sabe muy bien juntarse atrás, que sabe muy bien explotar lo que tiene arriba, con Ferniño, con Curro, siempre un jugador de mucho talento. Y bueno, pues en la última jornada va a estar muy emocionante y a ver qué pasa, porque hablabais del Castellón y el Castellón se da la circunstancia de que puede incluso acabar tercero o quedar fuera de playoff en función de los resultados. Oye, Así que, estoy viendo que al Burgos le han metido 33 goles en 41 partidos, ¿eh? Sí, un equipo muy, O muy, sea, muy hostia. ordenado, muy, Sí, muy, sí. muy defensivamente, Lo muy, he muy visto- sólido. Lo he Sí, visto 2 o 3 veces que le ha tocado jugar contra el Zaragoza, cuando el Zaragoza no hizo malos partidos en esa época y que se junta muy bien atrás y luego es capaz de salir muy rápido en hacer alguna contra o hacer alguna jugada y ser muy efectivo, tío. Y, Sí, totalmente. Bueno, pues y la parte de abajo. El último, Real Zaragoza, desciende a primera división, a primera ref. Cultural Leonesa también desciende. Huesca también desciende. Y aunque los amigos de Flascore han marcado al Mirandés como que está descendido, no está descendido porque el Mirandés tiene duelo directo contra el Leganés y no se tienen en cuenta los goles, sino en los enfrentamientos directos. Por lo tanto, todavía hay un puesto por definir, que es el que se jugarán en un partido dramático Leganés en casa contra Mirandés. Así que eso es lo único que queda. El único que ha tenido opciones, que era el que siempre hablábamos, la verdad, Mirandés, y auténtica vergüenza regional que los dos clubs de Aragón vayan a perder la categoría y se quede Aragón sin ningún club a nivel profesional. Eso habla muy lamentable de la gestión, ya no de porque los inversores al final lo que hacen es poner el dinero y luego cogen gestores, algunos de la casa y otros no. Entiendo que de Huesca y de Zaragoza hay gente de la casa, lo sabemos, y no han hecho bien sus deberes y es lamentable, ya no que Zaragoza, que la cuarta ciudad de España, baje a primera red, eso ya es obsceno, sino que además no haya ningún equipo de toda la comunidad autónoma. Creo que es el gran titular, Jonathan, de estos descensos, ¿eh? Sí, muy triste, como dices, que además coincida en toda la comunidad de Aragón los dos equipos que había en fútbol profesional y que una comunidad como Aragón no vaya a tener equipos el año que viene en fútbol profesional. Duele mucho lo del Zaragoza porque es uno de los históricos. Hablamos de ganar títulos europeos, como esa Recopa, hablamos de ganar copas, hablamos de un equipo que ir a la Romareda era un campo muy difícil siempre para los equipos gordos, un campo mítico, ese campo de la Romareda con esa anchura de sus redes. Y pues es algo que parece cíclico, ¿no? Pasó por ello el Oviedo en su día en tercera, pasó por ello el Depor en primera red, pasó por ello el Málaga también, el Racing, y parece que ahora le toca al Zaragoza, pero sin duda que el regreso será más pronto de lo que sus aficionados esperan, yo creo. Ya has visto que hay entrenador nuevo, ¿no? No, mira, no lo sabía. Sí, es ¿cómo se llama? O sea, el chico que despidieron de la Andorra. Ay, ¿cómo se llama de nombre? El que empezó la temporada, Ibai Gómez. Ibai Gómez, yo creo que Ibai Gómez, sí. No lo sabía, mira, no lo sabía que lo habían anunciado. Pues mira, Ibai Gómez subió a la Andorra de primera red. Bueno, sabe lo que es primera red. A mí el juego de la Andorra con Ibai también me gustaba y bueno, pues ojalá pueda ser quien dirija la nave hacia el ascenso y regresar cuanto antes. Y luego, pues yo quería destacar un poco el meritazo del Mirandés, ¿no? Mirandés es un equipo que el año pasado se quedó a 90 minutos de subir a primera. Le destrozan todo el equipo, obviamente. Es un equipo que ya lo dijimos aquí, que se reinventa año tras año. Y este año, cuando estaba prácticamente desahuciado, creo que llegó a estar a 10, 11 puntos de la salvación, pues oye, va a llegar con vida al último partido. Y pues depende de sí mismo. Si gana, no será fácil en Butarque, pero si gana, pues un año más en segunda división. Y mucho mérito al conjunto Jabato, que es un equipo de una localidad muy pequeña y como digo, que se tiene que reinventar siempre con concesiones y demás cada año y pues eso, darles todo el mérito del mundo porque llegaron vivos esta última jornada. Una pregunta, como está un poco desconectado, si el Mirandés gana y el Cádiz pierde... ¿El triple empate cómo funciona? No, el Cádiz está salvado, salvado de todas, sí. Es el triple empate en este caso baja Leganés, Okay. porque sí.
En cualquier combinación o bajan Leganés o bajan Mirandés. El Cádiz no se Vale, juega vale. ya en Santander, sí. Y luego quiero añadir, y lo llevamos diciendo toda la temporada, pero hay que añadirlo, que los equipos que han subido de primera ref, excepto la Cultural Leonesa, creo que Real Sociedad B, Andorra y Ceuta se mantienen en la categoría, que creo que para ellos, Jonathan, es un éxito. Y de manera holgada, además, ¿eh? Lo hablábamos aquí. En la Real Sociedad B yo pensé que se iba a meter en problemas, pero bueno, el Cádiz dijo que no. El Cádiz dijo que no iba a tener problemas la Real Sociedad B. Y el Andorra y el Ceuta hacen campañas, pues ya ves tú, 58 puntos tienen a falta de un partido. Muy sobrados, la verdad. Muy sobrados. El filial de la Real Sociedad es una pasada, ¿no? Yo creo que lo veíamos todos que se metía ahí al final. Y más tirando de el primer equipo como ha tirado del equipo. Sí. Como se veía metido ahí abajo y ha tenido mucho mérito. Era un equipo que jugaba muy bien en casa. Pero es una categoría perra de perros viejos, de gente que veterana y para mí salvarse y eso holgadamente me parece que tiene mucho mérito. Hablábamos en primera de equipos como el Valencia, el Sevilla, Mallorca descendido, Girona, bueno, que están ahí en el alambre, que a ver este verano ya pueden hacer muchos las cosas bien y otros han descendido. La temporada de Leganés que aún no lo tiene hecho, Cádiz, Valladolid. Hay equipos aquí que este verano va a ser muy importante si no quieren seguir el camino del Zaragoza, lamentablemente. Bueno, pues esta es la Hypermotion, queda por decidir algunas cosillas y además luego los playoffs, pero nosotros también tenemos que descansar y cerramos cuando cierra la liga. Creo que, bueno, hasta aquí ha llegado esto. No sé si Fran, Johnny, Jonathan, ¿alguien quiere añadir algo pues de lo que queda, ¿no? Del resumen particular de lo que hemos hablado del final de la liga? No sé si hay alguna cosita. Yo si me permites, quería agradecer, porque el otro día lo comentamos y le dimos las gracias. La verdad que hay oyentes que son una pasada. Lo comentamos. Dani González. Exactamente, Dani González le quería mencionar. Como un chaval tiene esas palabras para nosotros, a mí la verdad que me llena de toda la alegría del mundo que gente que nos escuche y nos valore de esa manera y podamos servir a la gente para entretenerle y divertirle y olvidarse un poco de su día a día, que es complicado, que para todos es complicado. Para nosotros es una bendición. Dani González, que nada, que eres un crack, que no sabes lo que se valora esto por parte de todos. Que sigas ahí, que espero que nos eches de menos en verano y que volvamos a vernos, Dani, y todos los que nos comentan, que son muchos, porque lo sabemos que el jefe nos lo transmite. Totalmente. Yo sí que quería decir también dar las gracias a Jonathan y a Fran, porque saben muchísimo más de fútbol que yo y me ayudan un montón con el podcast y siempre están ahí para echar una mano, así que también a ti Channels también, por supuesto, pero a Jonathan y a Fran, que me ayudan mucho a hacer el podcast. Bueno, pero tú tienes ese... Hay que poner un madridista en un programa de fútbol y por eso... No. Yo luego al final me despido con que os quiero también decir algo y ahí matizo un poco a Johnny. Un poco carabancheliano, ¿no? Satánico de Carabanchel, entonces eso mola. Fran, no sé si quieres añadir alguna cosa más. Sí, no me quiero poner demasiado emotivo, pero sin duda se resume un poquito en lo que ha dicho Jonathan, ¿no? Personalizamos en Dani González porque fue una pasada lo que nos puso el otro día, pero es cierto que cada semana Channels nos pasa comentarios, los vemos nosotros obviamente en las aplicaciones, hemos interaccionado con todos los que hemos podido. No quiere decir que cuando no contestamos o no hablemos es que pasamos del tema. Como bien decimos continuamente, cada uno tiene su vida personal, sus problemas, su trabajo, su familia, y es a veces pues muy complicado intentar estar al 100%, tanto en redes como con el podcast. Creo que en un muy buen alto porcentaje lo hemos logrado este año y sin duda reconforta, pero muchísimo, que hagas un programa de estas características y que haya gente que te escuche y que te siga, porque bueno, no dejamos de ser aficionados, que nos gusta lo que hacemos, pero que te valoren sin duda es una pasada y te sigue dando fuerzas para tirar para adelante y eternamente agradecido. Jonathan. Bueno, igual me extiendo un poco y quedo muy pesado, pero bueno, yo creo que es necesario. Bueno, yo, como sabéis, en agosto pues me contactó Channels para ver si quería colaborar en el podcast con vosotros. Yo la verdad que hablo de fútbol como si es solo, porque me gusta mucho, soy muy friki del fútbol y dije que sí, ya sabe él que de mano me mostré predispuesto. No conocía a Frank y yo ni nada más que de vista, hablo de Twitter, ¿no? De ver a lo mejor algún comentario suyo ni nada, pero vamos, que yo creo que ni nos seguíamos ni nada. A Channels le tenía más controlado porque Channels es un auténtico mítico del mundo del tenis y le conocía más.
Y entonces me lancé, bueno, sin conocerles y la verdad que la experiencia es para mí mejorable. Tengo que agradeceros a los tres la temporada, porque bueno, más allá de días que no pude grabar bueno, por temas personales y demás, siempre hay otros lunes en los que, bueno, tenías a lo mejor un mal lunes a nivel laboral, a nivel personal, lo que sea. Y bueno, daba pereza y puedo asegurar que cada lunes de esos me fui a la cama con una sonrisa gracias a vosotros, porque son espacios súper amenos, channels comunicas y lideras de lujo. Johnny, que dice que sabemos más que él. Johnny es es un todoterreno increíble, controla de básquet mogollón, controla de fútbol, controla de ciclismo, tío, tienes una capacidad increíble. Y luego Fran es un trozo de pan. Fran es un tío súper metódico, súper profesional y luego es un crack y entre todos me ayudasteis muchísimo a integrarme. Yo solo me subí en marcha a algo que ya estaba creado, a un producto buenísimo y solo agradeceros que me deis la oportunidad, disculparme de los días que no pude estar y el año que viene espero que podamos seguir con esta buena dinámica, este buen rollo que se transmite y infinitas gracias, de verdad. Muchas gracias, chicos. Gracias a vosotros, yo lo he dicho, gracias a Fran, gracias a Johnny, gracias a Jonathan. Vienen aquí gratis, me gustaría poder darles algo. A veces incluso algún oyente nos ha pasado algo monetario y ellos me dicen, mira, paso, no, regálalo por ahí, es decir, lo hacen todo por amor al arte. No tengo la posibilidad, de esto no es grande para poder hacerlo, pero nos queda eso, ¿no? La ambrosía de los dioses, los comentarios de la gente, el que estéis ahí. Por eso, muchas veces insisto, no es un tema de marketing, no es un tema de tal, es un tema de que estos chicos que vienen aquí a gastar su tiempo aquí un lunes o un martes a las 11 de la noche, cuando uno tiene su hija acostada, cuando Franat ha venido de un curso y a lo mejor está dándole vueltas a la cabeza de una operación que tiene el jueves, cuando Johnny ha venido de Atenas y tiene que dejar a su mujer que haga la cena cuando tendría que estar haciéndosela a él. Y son cosas reales que suceden, ¿vale? Entonces, el único alimento es que vosotros escribáis o a veces nos digáis como un mensaje como ese de Dani, de verdad, que parece que no va a quedar mal, no por mí, no lo hagáis por mí, hacedlo por ellos, ¿vale? Así que, y por supuesto, agradecer que esto esté en abierto, esto esté posible a la gente de Winner Odds que nos han apoyado. Creo, y he estado hablando con ellos, y eso para Fran y para Johnny y para Jonathan, creo que también tiene que ser meritorio. Ellos están muy contentos con el trabajo de este año en todo lo que hemos hecho de la liga, el ROD, etcétera. Ya me han transmitido que la idea es intentar contar con ellos también para el año que viene. Por lo tanto, pues estamos así. Creo que nos vamos con el trabajo de haber hecho, como bien dice Fran, de una manera, pues no sé si amateur, aunque yo me considero, creo que y al equipo lo considero y el programa lo considero, creo que tiene un nivel muy adecuado para ser profesional, pero nos vamos con una sonrisa, con el haber hecho nuestro trabajo, haber estado todo el mayor tiempo posible con vosotros. No hemos faltado, creo, casi ninguna semana. Así que yo lo que puedo decir a los chicos es que me lo he pasado genial. He aprendido un huevo porque lo tengo más alejado por temas de Zaragoza, ¿no? Sobre todo la primera división y tal. He llegado a ver partidos con vosotros que de otra manera no lo hubiera podido ver por el ROAT, por determinadas vicisitudes. Así que, de verdad, terminamos como terminan también los jugadores, es decir, terminamos cansados porque estamos un año, una temporada con esto, pero creo que con el trabajo bien cumplido. No sé si es producto de Champions, Jonathan, Johnny y Fran, pero sí que me pondría por lo menos en producto de Conference como Bordalás. No sé si estáis de acuerdo. Personalmente la calidad de la gente que compone esto es de Champions y de Mundial, sin duda, ¿no? Tú, que siempre decimos, parece muy fácil, pero soportas el peso de todo, podcast de tenis, podcast de fútbol, Premier, de Liga, etcétera, etcétera. Hay que maquetar, hay que editar la música, esto, lo otro, pues eso, el currazo que te pegas semanalmente es impresionante. Y luego, bueno, pues la incorporación de Jonathan ha sido un acierto total, es un puto crack. A Johnny, pues ya lo conocen todos, ya no solo por el básquet. Yo creo que es un equipo muy, muy bueno, se nota el buen rollo. Y no me quiero ir sin olvidarme de otra parte fundamental del podcast, que son esas 4 mujeres que dejamos todas las noches esperándonos y que nos aguantan esta locura, como se quiera llamar. Así que yo creo que es para estar sin duda muy contentos. Y como ha dicho antes Jonathan, yo todos los lunes o otros días cuando hemos tenido que cambiar, como hoy mismo, la sonrisa me la llevo para cama. Pues chicos, hasta aquí hemos llegado. Descansad el verano. Sé que no vamos a descansar mucho porque vamos a estar viendo Mundial. Tenemos nuestro grupo de chat
de WhatsApp que hablaremos de nuestras cositas, de nuestras apuestitas, de nuestras cosas. No sé si surgirá el día de mañana con la gente a lo mejor hacer alguna cosa especial porque nos tengamos mucho mono, porque al final el Mundial dura un huevo, o sea, falta más de un mes para que termine. No lo sé, no prometo nada, no, tampoco queremos, pero en cualquier caso, Jonathan, Johnny y Fran, lo primero de todo, salud, que descanséis, que las vacaciones que tengáis a lo largo de este verano, pues que disfrutéis y que sigáis disfrutando del fútbol y de la vida, ¿vale? Igualmente para todos. Igualmente, Un abrazo un abrazo. enorme, chicos. Apertas. Abrazo. Gracias. Ahora sí que sí, tenemos que decir adiós, o más concretamente, hasta luego. Han sido aproximadamente 30 episodios deportivos de la Liga Team Channels, los mismos aproximadamente del Road to Egypt y casi lo mismo de la prórroga, también eso para los fans, ¿no? Por lo tanto, han sido casi 100 episodios, 100 podcasts de esta temporada 2025-2026, de los cuales 60 aproximadamente o más han sido de manera gratuita gracias al patrocinio de Winner Odds, y luego una parte han sido solamente para los fans, que no son muchos, pero los tenemos en una gran estima. Por 2 euros al mes nos han estado ayudando y haciendo que esto tenga sentido. En cualquier caso, lo que les digo, y por lo menos que lo tengan presente, es que evidentemente no va a haber contenido de la prórroga de la liga durante el verano. Así que, en cualquier caso, si queréis parar vuestro apoyo y queréis hacerlo a partir de la temporada que viene, es lógico y lo entendemos perfectamente. Aquellos que se quieran quedar nos ayudan y nos seguiremos intentando pues pagar nuestros hosting y nuestras historias, ¿vale? Pero que lo sepáis que no hay ningún problema y que evidentemente, igual que por ejemplo tampoco hay patrocinio, pues es normal, ¿no? Pasaré un poquito más de hambre. No, es broma, pero lo entiendo perfectamente. Gracias a Jonathan, gracias a Johnny, gracias a Frank, que vienen aquí solamente por el disfrute sin que yo les pueda pagar ni un euro. Me encantaría poder hacerlo o por lo menos ayudarles en algo, y cuando lo he querido hacer no han querido. Imaginaros cómo son estos chavales de buena gente. Decidnos vosotros, ¿volvemos la temporada que viene? ¿No volvemos? ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? ¿Cambiaríais algo? El formato, cualquier cosa de verdad que nos pueda ayudar será muy bien recibida. Así que no os cortéis. Tenéis la cuenta de Twitter, que ya sabéis cuál es, la mía, la de Fran, la de Johnny. Tenéis el correo electrónico, tenéis las plataformas. ¿Qué os ha parecido este 2025-2026? Lo podéis decir en formato deportivo de la Liga o de la Hipertensiones, y también, por supuesto, en clave de contenidos de la Liga Team Challenge. Fuerte abrazo, disfruten del verano, disfruten de las vacaciones, las que puedan tener, del Mundial, en fin, que seguro que nos encontramos a través de, bueno, algún otro podcast o a través de las redes sociales. Chao, chao, sean felices, disfruten de la vida.